Darius, seamos sinceros, los negros no saben liderar. Sois muy buenos siguiendo órdenes, pero tomar decisiones no es el punto fuerte de vuestra, ¿cómo decirlo?, raza. Las palabras de Thomas Richardson resonaron en la sala de reuniones como disparos. Él estaba recostado en su sillón ejecutivo de cuero italiano, ajustándose los puños de su costosa camisa mientras me observaba con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar en los últimos 3 años. Me llamo Darius y, a mis 34 años, acababa de escuchar a mi jefe decirme a la cara que las personas negras no saben liderar. Lo irónico es que estaba allí precisamente para discutir mi ascenso a director regional de Comtech Solutions, una de las mayores empresas tecnológicas de Seattle. Mantuve una expresión neutra mientras él continuaba con su explicación racista, como si me estuviera explicando una ecuación matemática compleja. Thomas tenía 52 años, el pelo gris perfectamente peinado y esa arrogancia típica de quien ha heredado el cargo de su padre. Su mesa estaba llena de fotos con políticos importantes y certificados de clubes exclusivos donde personas como yo nunca serían aceptadas. Entiéndelo, no es nada personal, continuó, gesticulando con las manos como si fuera el hombre más racional del mundo. Es solo que nuestra clientela tiene ciertas expectativas. Esperan ver a alguien que transmita confianza y autoridad al mando. ¿Entiendes lo que digo, verdad? La oficina tenía vistas al centro de Seattle, con sus torres de cristal brillando bajo el sol de la tarde. Era un ambiente que respiraba poder y éxito, exactamente el tipo de lugar en el que había soñado trabajar desde la universidad. Las paredes estaban decoradas con placas de reconocimiento y fotos del equipo ejecutivo, todos hombres blancos sonrientes con trajes caros. Durante los últimos 5 años en esta empresa, había superado todos los objetivos, cerrado los contratos más importantes del departamento y liderado proyectos que generaron millones en ingresos. Mi equipo me respetaba, los clientes confiaban en mí y las cifras no mentían. Pero, al parecer, nada de eso importaba cuando se trataba del color de mi piel. Mira, Darius, Thomas se inclinó hacia adelante, adoptando un tono paternal que me dio náuseas. Eres un empleado excepcional. De verdad, uno de los mejores que hemos tenido. Pero liderar un equipo de 200 personas, gestionar cuentas de clientes corporativos, eso requiere un cierto, ¿cómo decirlo?, un cierto perfil que nuestros inversores esperan ver. Mientras él hablaba, observé cada detalle de su expresión. La forma en que sus ojos brillaban con satisfacción mientras pronunciaba cada palabra discriminatoria. La forma en que él tamborileaba con los dedos sobre la mesa, completamente cómodo con su propio prejuicio. Era como si estuviera asistiendo a una clase magistral de racismo corporativo impartida por un experto. Pero no te preocupes, continuó, ahora sonriendo como si me estuviera haciendo un gran favor. Tengo una propuesta mejor. ¿Qué tal un ascenso lateral? Serías responsable de la formación de los nuevos empleados. Es un puesto importante, en el que realmente podrías marcar la diferencia enseñando a los demás a seguir los procedimientos adecuadamente. La sala se quedó en silencio durante unos segundos. El aire acondicionado zumbaba suavemente mientras yo procesaba lo que acababa de oír. 5 años de trabajo impecable, docenas de proyectos exitosos, el reconocimiento de mis compañeros y clientes satisfechos, todo resumido en «Los negros no saben liderar» y una oferta para convertirme en un instructor glorificado. Pero Thomas Richardson no sabía algo crucial sobre mí. A lo largo de toda mi carrera profesional, había documentado meticulosamente cada interacción sospechosa, cada comentario cuestionable, cada decisión discriminatoria que había presenciado. No por paranoia, sino por experiencia. A los 34 años, aprendes que el racismo en el entorno corporativo rara vez es tan explícito como lo ha sido hoy. Entiendo perfectamente su postura, Thomas, respondí con calma, sin mostrar emoción alguna en mi voz. Necesito tiempo para considerar su generosa oferta. Asintió satisfecho, interpretando claramente mi calma como resignación. Claro, tómese el tiempo que necesite, pero no tarde mucho, tenemos plazos que cumplir. Mientras caminaba hacia la puerta, mi mente ya estaba trabajando. Cada palabra racista que salió de su boca había sido grabada por la aplicación de notas de voz de mi teléfono móvil, activada discretamente al comienzo de la reunión. 3 años de preparación para este momento exacto estaban a punto de dar frutos que él nunca hubiera imaginado. Si te está gustando esta historia de superación contra el racismo, no olvides suscribirte al canal para descubrir cómo una simple frase prejuiciosa se convertiría en el mayor error de la carrera de Thomas Richardson. Porque lo que sucedió a continuación cambiaría completamente nuestras vidas,
pero no de la forma que él esperaba. A la mañana siguiente, llegué a la oficina 2 horas antes de lo habitual. El edificio de Comtech Solutions estaba prácticamente vacío, solo algunos empleados de limpieza circulaban por los silenciosos pasillos. Era justo lo que necesitaba, tiempo para procesar lo que había sucedido y, lo que es más importante, para verificar algunas sospechas que me habían estado molestando durante meses. Thomas Richardson no era solo un jefe racista. Era él mismo, el producto perfecto de un sistema que recompensaba la mediocridad disfrazada de privilegio. A los 52 años, había asumido el cargo de vicepresidente tras la jubilación de su padre, Harold Richardson, uno de los fundadores de la empresa. Durante sus 15 años al mando, Thomas convirtió Comtech en una extensión de su club de golf privado, un entorno en el que la diversidad solo existía en los folletos de marketing. Me senté en mi puesto de trabajo y abrí discretamente los archivos que había recopilado a lo largo de los años. No era paranoia, era supervivencia. Cada hoja de cálculo contaba una historia devastadora. En los últimos 5 años, ninguna persona negra había sido ascendida a puestos directivos. De las 43 contrataciones para puestos ejecutivos, 42 eran de hombres blancos procedentes de la misma universidad a la que había asistido Thomas. El patrón era tan obvio que resultaba ofensivo. Marcus Williams, un brillante ingeniero con un doctorado por el MIT, fue reubicado en proyectos menores después de cuestionar una decisión técnica de Thomas. Jasmine Carter, que aumentó las ventas del departamento en un 300%, fue despedida durante una reestructuración que coincidió con su embarazo. Anthony Davis, el único gerente negro de la empresa, fue despedido por incompatibilidad cultural una semana después de sugerir cambios en las políticas de contratación. Pero Thomas era inteligente. Él nunca utilizaba palabras explícitamente racistas en correos electrónicos o documentos oficiales. En su lugar, empleaba códigos que cualquier persona con experiencia en discriminación reconocería inmediatamente: falta de liderazgo natural, no encaja en el perfil de la empresa, ausencia de una red adecuada, problemas de comunicación interpersonal. Lo que no sabía era que su conversación de ayer había sido diferente. Por primera vez en 3 años, Thomas Richardson había verbalizado su racismo sin filtros, creyendo estar en un entorno completamente seguro. La grabación que tenía en mi móvil no dejaba lugar a interpretaciones. Era racismo puro, destilado e inequívoco. Durante la pausa para el café, observé a Thomas interactuar con otros empleados. Con Jake Morrison, un analista junior blanco de solo 24 años, él se mostró paternal y alentador: sigue así, chico. Tienes potencial para llegar lejos en esta empresa. Con Sarah Collins, directora de marketing desde hacía 2 años, discutía estrategias complejas como si ella fuera su igual intelectual. Pero cuando saludó brevemente a Tanya Johnson, nuestra única desarrolladora senior negra, su lenguaje corporal cambió por completo. Su sonrisa se volvió forzada, su postura más rígida, y él habló como si le estuviera explicando conceptos básicos a una niña. Tanya, espero que estés logrando seguir los nuevos protocolos. Si necesitas ayuda adicional, no dudes en pedirla. Tanya tenía 15 años de experiencia y una especialización en ciberseguridad que la convertía en una de las profesionales más cualificadas de todo el departamento. Ella solo asintió educadamente, pero pude ver la frustración contenida en sus ojos. Era la misma expresión que yo había perfeccionado a lo largo de los años, la máscara de profesionalidad que usamos para sobrevivir en entornos hostiles. Más tarde ese mismo día, Thomas convocó una reunión de emergencia sobre la reestructuración del departamento. La sala de conferencias estaba llena de gerentes y supervisores, todos ansiosos por descubrir los cambios que se avecinaban. Thomas entró con su traje más caro, llevando un maletín de cuero y mostrando esa sonrisa de confianza que yo había aprendido a desconfiar. Chicos, tenemos que hablar de eficiencia y resultados, comenzó él, proyectando gráficos en la pantalla. Nuestro análisis muestra que algunos departamentos están rindiendo por debajo del esperado, y tenemos que tomar decisiones difíciles para mantener nuestra competitividad. Durante los siguientes 40 minutos, vi cómo Thomas desmantelaba sistemáticamente los logros de los empleados negros y latinos, reinterpretando los éxitos como accidentes y responsabilizándolos de fracasos que eran claramente culpa de decisiones ejecutivas. El proyecto de Marcus Williams, que había ahorrado 2 millones a la empresa, se atribuyó a la supervisión eficiente del equipo. Las innovaciones de Jasmine Carter se describieron como el resultado natural de las tendencias del mercado. Pero cuando llegó mi turno, Thomas adoptó un tono casi pedagógico. Darius ha sido un empleado dedicado, pero creemos que sería más eficaz en un puesto en el que se puedan aprovechar mejor sus habilidades naturales.
Hizo una pausa dramática, mirando alrededor de la sala. Estamos creando un nuevo departamento de relaciones con la comunidad, centrado en conectar a la empresa con las comunidades locales. Darius sería perfecto para liderar esta iniciativa. La ironía era devastadora. Después de 5 años desarrollando estrategias tecnológicas complejas y gestionando proyectos multimillonarios, me ofrecían un puesto creado específicamente para alejarme del núcleo operativo de la empresa. Un departamento que, convenientemente, me convertiría en la cara negra de Comtech Solutions en eventos comunitarios y fotografías de diversidad corporativa. Varios compañeros me miraron con una mezcla de simpatía e incomodidad. Sabían que estaban presenciando una injusticia, pero ninguno de ellos se atrevió a cuestionar la decisión. En un entorno en el que Thomas controlaba los ascensos, los aumentos salariales y la estabilidad laboral, enfrentarse a él sería un suicidio profesional. Cuando terminó la reunión, me quedé sentado mientras los demás salían en silencio. Thomas se acercó, me puso la mano en el hombro con una familiaridad que me dio náuseas y me susurró: Darius, sé que puede parecer un cambio radical, pero confía en mí. Este nuevo departamento tiene un enorme potencial de crecimiento. Serás el pionero de algo revolucionario. Me levanté lentamente, me ajusté la corbata y lo miré directamente a los ojos. Thomas, solo tengo una pregunta. Cuando dices comunidades locales, ¿te refieres específicamente a las comunidades negras y latinas? Él vaciló durante una fracción de segundo, tiempo suficiente para confirmar mis sospechas. Bueno, naturalmente tendrías más afinidad con esos grupos demográficos. Es una cuestión de compatibilidad cultural. Ya me entiendes. Era la segunda vez en 2 días que Thomas Richardson verbalizaba su racismo, esta vez delante de testigos. Estaba tan seguro de su posición de poder que ni siquiera intentaba disimular sus motivaciones discriminatorias. En su mente privilegiada, yo no era más que otro empleado negro que debía aceptar con gratitud cualquier migaja de oportunidad que él decidiera lanzarme. Pero Thomas Richardson estaba a punto de descubrir que había subestimado por completo a la persona equivocada. Mientras se dirigía satisfecho a su oficina, probablemente planeando cómo anunciar su iniciativa de diversidad en el próximo informe para los accionistas, yo ya estaba revisando mentalmente la segunda fase de un plan que él nunca vería venir. Porque a veces, la venganza más dulce es aquella que convierte la arrogancia del opresor en la herramienta exacta de su propia destrucción. Y Thomas acababa de darme todas las herramientas que necesitaba. Durante las 3 semanas siguientes, Thomas Richardson convirtió mi vida profesional en un laboratorio de humillación racial. Era como si él hubiera interpretado mi calma inicial como una señal de sumisión total, lo que le animó a escalar sus demostraciones de poder discriminatorio a niveles que nunca hubiera imaginado posibles en un entorno corporativo. El lunes de la primera semana, él convocó una reunión para presentar el nuevo departamento de relaciones comunitarias. La sala estaba llena de gerentes y directores, todos curiosos por entender este repentino cambio organizativo. Thomas estaba radiante, gesticulando como un showman a punto de revelar su obra maestra. Señores, les presento nuestra nueva iniciativa de responsabilidad social. Comenzó, proyectando una diapositiva con fotos de comunidades negras y latinas. El Departamento de Relaciones Comunitarias estará dirigido por Darius, quien, como todos sabemos, tiene una conexión natural con estos grupos demográficos. La palabra natural se pronunció con un énfasis que hizo que varios compañeros me miraran con evidente incomodidad. Pero Thomas continuó, imperturbable: Darius será responsable de establecer asociaciones con organizaciones locales, especialmente aquellas dirigidas a la población, como decirlo, menos favorecida económicamente. Es una oportunidad fantástica para que Comtech demuestre su compromiso con la diversidad. Sara Martínez, directora de Recursos Humanos desde hacía 10 años, levantó la mano con vacilación. Thomas, ¿no sería más apropiado que alguien con experiencia en ONG liderara esta iniciativa? Darius tiene experiencia en desarrollo tecnológico, no en trabajo comunitario. El silencio que siguió fue incómodo. Thomas miró a Sara con una expresión que mezclaba sorpresa e irritación, como si ella hubiera cuestionado una ley natural. Sara, creo que no estás entendiendo lo esencial. No se trata solo de experiencia técnica. Se trata de autenticidad. Darius puede conectar con esas comunidades de una forma que ninguno de nosotros podría. El mensaje era claro: mi cualificación para el puesto no era mi década de experiencia corporativa, mis proyectos exitosos o mi capacidad de liderazgo. Era simplemente el color de mi piel.
Thomas había anunciado esencialmente a todo el equipo ejecutivo que las personas negras estaban biológicamente predispuestas a trabajar con comunidades desfavorecidas. Pero lo peor estaba por llegar. Durante la pausa para el café, presencié una conversación entre Thomas y Robert Chen, director financiero, que resumía a la perfección la mentalidad racista a la que me enfrentaba a diario. Tom, sinceramente, creo que está siendo demasiado generoso, dijo Robert, bajando la voz mientras removía el azúcar en el café. Quiero decir, ¿a cuántos negros conoces que realmente puedan manejar la presión ejecutiva? No es prejuicio, es solo realismo. Funcionan mejor en puestos donde pueden usar sus habilidades sociales naturales. Thomas asintió con satisfacción. Exacto. Se trata de poner a cada uno donde puede rendir más. Darius será mucho más feliz trabajando con su gente. Y la empresa queda bien, demostrando que valoramos la diversidad sin comprometer la calidad del liderazgo en los sectores estratégicos. Estaba literalmente a 3 metros de distancia, fingiendo revisar documentos en mi tableta, pero podía oír cada palabra. La naturalidad con la que él discutía mi inferioridad racial, como si fuera un hecho científico establecido, me hizo sentir una mezcla de ira y náuseas que no había experimentado desde la adolescencia. En ese momento, mi teléfono vibró con un mensaje de Keisa Washington, mi hermana menor y abogada especializada en derechos civiles en Los Ángeles. Darius, espero que le estés documentando todo. Por tus últimos mensajes, parece que estás lidiando con un caso clásico de discriminación racial sistémica. ¿Tienes pruebas sólidas? Durante el almuerzo, me senté solo en el restaurante de la empresa y recordé la última conversación que había tenido con mi padre antes de su muerte, 2 años atrás. Había trabajado 40 años como ingeniero en Boeing, enfrentándose a la discriminación a diario, pero sin atreverse nunca a enfrentarla directamente. Hijo, me susurró en la cama del hospital, mi mayor arrepentimiento no fueron los ascensos que no obtuve ni los proyectos que me quitaron. Fue haber dejado que el miedo al racismo me impidiera luchar por lo que era justo. Prométeme que serás más valiente que yo. Esas palabras resonaban en mi mente mientras observaba a Thomas recorrer la cafetería, saludando a sus compañeros blancos con palmadas en la espalda y animadas conversaciones sobre golf e inversiones. Cuando se acercó a mi mesa, se detuvo y me puso la mano en el hombro con esa familiaridad condescendiente que había aprendido a odiar. Darius, espero que entiendas que esta transición es por tu propio bien, dijo, con un tono casi paternal en su voz. Descubrirás que trabajar con las comunidades locales es mucho más gratificante que estar atrapado en hojas de cálculo e informes. Es ahí donde realmente puedes marcar la diferencia. Levanté la vista lentamente y lo miré directamente. Thomas, ¿puedo hacerte una pregunta? Cuando dices comunidades locales, ¿te refieres específicamente a las comunidades negras y latinas? Hizo una pausa, claramente incómodo con la dirección que tomaba la pregunta. Bueno, naturalmente esas serían las comunidades prioritarias. Tiene sentido, ¿no crees? ¿Y por qué tiene sentido? Ahora estaba visiblemente irritado. Darius, seamos prácticos. Tienes una afinidad natural con estos grupos. Es una cuestión de eficiencia operativa. ¿Afinidad natural basada en qué, exactamente? Thomas miró a su alrededor, dándose cuenta de que nuestra conversación estaba llamando la atención de las mesas cercanas. Bajó la voz, pero el veneno racial permaneció intacto. Escucha, no finjamos que aquí no hay una cuestión cultural. Tú entiendes a estas personas mejor que cualquiera de nosotros. Es así de simple. Fue en ese preciso momento cuando algo cambió definitivamente dentro de mí. La máscara de profesionalidad que había usado durante años para navegar en entornos corporativos hostiles finalmente se resquebrajó. No por ira descontrolada o impulso vengativo, sino por una claridad cristalina sobre lo que había que hacer. Thomas Richardson no veía a Darius, el ingeniero de software con un MBA en gestión estratégica. No veía al profesional que había liderado proyectos multimillonarios, desarrollado soluciones innovadoras y construido relaciones sólidas con clientes corporativos. Solo veía a un negro que debía estar agradecido por cualquier oportunidad de trabajar con su gente. Esa percepción liberadora me dio una ventaja estratégica que él nunca sospecharía. Si Thomas estaba tan cegado por su propio racismo que no podía reconocer mi verdadera competencia, tampoco sería capaz de anticipar la sofisticación del plan que estaba construyendo contra él. Durante la tarde de ese mismo día, hice 3 llamadas que cambiarían por completo el curso de los acontecimientos. La primera fue a Marcus Johnson,
un antiguo compañero que había sido despedido de Comtech 2 años antes en circunstancias cuestionables y que ahora trabajaba como consultor en diversidad corporativa. La segunda fue a Jennifer Kim, periodista de investigación del Seattle Times especializada en discriminación en el lugar de trabajo. La tercera fue a David Goldstein, abogado laboralista con un historial de victorias significativas en casos de racismo corporativo. Cada una de estas conversaciones comenzó con la misma frase: necesito hablar con usted sobre un patrón sistemático de discriminación racial en Comtech Solutions. Y tengo grabaciones que lo demuestran todo. Cuando llegué a casa esa noche, me senté a la mesa de la cocina y abrí mi ordenador portátil. Durante las siguientes 4 horas, organicé meticulosamente 3 años de pruebas, correos electrónicos con lenguaje discriminatorio codificado, hojas de cálculo que mostraban disparidades raciales en ascensos y salarios, grabaciones de conversaciones comprometedoras y testimonios de antiguos empleados negros que habían sido despedidos o marginados. Lo que surgió de ese trabajo no fue solo un caso aislado de racismo individual, sino un retrato devastador de discriminación institucional sistemática. Comtech Solutions había operado durante décadas como una extensión de los privilegios raciales de Thomas Richardson, utilizando prácticas discriminatorias tan arraigadas que se habían vuelto invisibles para quienes se beneficiaban de ellas. Mientras organizaba los archivos finales, sonó mi teléfono móvil. Era Keisa. Hermano, he recibido los documentos que me enviaste. Esto no es solo discriminación racial, es un caso federal de violación de los derechos civiles. Con estas pruebas, podéis demandar por daños morales y punitivos, e incluso forzar una reestructuración completa de la empresa. Miré por la ventana de mi apartamento y observé las luces de Seattle brillando en la oscuridad. Por primera vez en semanas, sonreí con sinceridad. Thomas Richardson creía que me había puesto en mi lugar adecuado. Lo que no sabía era que ese lugar sería precisamente la posición estratégica desde la que lanzaría el ataque más devastador que jamás hubiera imaginado enfrentar, él. Porque a veces la mayor fuerza no está en resistir el racismo de frente, sino en permitir que los racistas revelen completamente su verdadera naturaleza antes de utilizar esa revelación en su contra. Y Thomas Richardson estaba a punto de descubrir que había elegido al oponente equivocado para subestimar. Durante las 2 semanas siguientes, me convertí en el empleado más dedicado que Comtech Solutions había visto jamás. Llegaba 2 horas antes, salía 1 hora más tarde y mostraba un entusiasmo genuino por mi nuevo puesto en el departamento de Relaciones con la Comunidad. Al menos eso era lo que Thomas Richardson creía estar viendo. En realidad, estaba llevando a cabo la operación de recopilación de pruebas más meticulosa que jamás había emprendido. Cada hora extra en la oficina la dedicaba a acceder a archivos confidenciales, fotografiar documentos comprometedores y grabar conversaciones que pusieran al descubierto el racismo sistemático de la empresa. Mi supuesta sumisión a un puesto degradante se había convertido en el camuflaje perfecto para una investigación devastadora. Durante ese tiempo, descubrí que el sistema discriminatorio de Comtech era aún más sofisticado de lo que había imaginado. Thomas no era solo un jefe racista aislado, sino él, el arquitecto de una máquina de exclusión racial que operaba en múltiples niveles organizativos. En el servidor de la empresa, encontré una carpeta llamada Perfiles Culturales, que contenía evaluaciones racistas de todos los empleados negros y latinos. Marcus Williams era descrito como técnicamente competente, pero con tendencias agresivas típicas. Jasmine Carter tenía anotaciones sobre inestabilidad emocional característica del grupo demográfico. Anthony Davis fue clasificado como inadecuado para puestos de liderazgo debido a limitaciones de comunicación inherentes. Cada descripción era un manual de estereotipos raciales disfrazados de evaluación profesional. Pero el documento más devastador era un memorándum interno de Thomas para la junta directiva, fechado 6 meses atrás. Para mantener nuestra competitividad e imagen corporativa, recomiendo cautela en las promociones de empleados pertenecientes a minorías a puestos estratégicos. Nuestra clientela corporativa muestra una clara preferencia por interfaces con perfiles de liderazgo tradicionales. Mientras yo recopilaba estas pruebas, Thomas vivía su momento de gloria supremaquista. Durante las reuniones semanales, había comenzado a hacer comentarios aún más explícitos sobre la diversidad racial, claramente animado por lo que interpretaba como mi aceptación pasiva de la discriminación. Chicos, Darius está demostrando exactamente lo que siempre he dicho, anunció durante una reunión de la junta directiva el jueves. Pon a las personas en el lugar adecuado y ellas rendirán mucho más. Él está prosperando en ese puesto de contacto con la comunidad. Es una cuestión de alineación natural con habilidades innatas. La naturalidad con la que él discutía la superioridad racial en un entorno corporativo del siglo XXI era a la vez impactante y reveladora.
Se había vuelto tan cómodo con su sistema discriminatorio que ni siquiera intentaba disimular sus convicciones racistas cuando creía estar entre los suyos. Paralelamente a la recopilación de pruebas internas, estaba construyendo una red de apoyo externa que incluía a expertos en derechos civiles, periodistas de investigación y abogados especializados en discriminación racial. Marcus Johnson, mi antiguo compañero de trabajo despedido injustamente, se había convertido en una valiosa fuente de información sobre los patrones discriminatorios históricos de la empresa. Darius, lo que estás descubriendo es solo la punta del iceberg, me explicó durante nuestro segundo encuentro clandestino. Durante mis 8 años en Comtech, vi como al menos 15 empleados negros cualificados eran marginados o despedidos. Todos por razones oficialmente neutras, pero siempre siguiendo el mismo patrón de tomas de cuestionar nuestra competencia. Jennifer Kim, la periodista del Seattle Times, estaba igualmente fascinada con las pruebas que había recopilado. Darius, este no es solo un caso de discriminación individual. Es un estudio sistemático sobre cómo funciona el racismo corporativo en las empresas tecnológicas. Con tu documentación, podemos sacar a la luz prácticas que probablemente existen en docenas de otras empresas similares. Pero fue mi conversación con David Goldstein, el abogado laboralista, la que me dio claridad sobre la magnitud real de lo que estábamos enfrentando. Con las pruebas que has recopilado, especialmente las grabaciones explícitas y los documentos internos, podemos demandar por discriminación racial, creación de un ambiente hostil, represalias y violación de los derechos civiles federales. Estamos hablando de una indemnización que puede ascender a millones de dólares. Durante ese intenso periodo de preparación, Thomas seguía tratándome como su exitoso experimento de gestión racial. Había empezado a utilizarme como ejemplo en presentaciones corporativas sobre el aprovechamiento optimizado del talento diverso. La ironía de convertirme en el chico del póster de su filosofía discriminatoria mientras documentaba cada acto racista no pasó desapercibida. Si estás siguiendo este viaje de lucha contra el racismo corporativo, no olvides suscribirte al canal, porque la venganza que se estaba gestando superaría todas las expectativas de justicia que Thomas Richardson jamás imaginó enfrentar. El momento más revelador ocurrió durante una fiesta corporativa el viernes de la segunda semana. Thomas había bebido más champán de la cuenta y, rodeado de otros ejecutivos blancos, decidió compartir su filosofía sobre la gestión de la diversidad con total transparencia. Fíjense en el caso de Darius, dijo, gesticulando en mi dirección mientras yo fingía conversar con otros empleados cerca de la barra. El secreto no es excluir a las minorías, sino colocarlas donde realmente puedan contribuir. Los negros tienen habilidades sociales naturales, así que trabajen en la comunidad. Los asiáticos son buenos con los números, así que trabajen en finanzas. Los latinos son trabajadores, así que trabajen en operaciones. Es solo una cuestión de biología aplicada a los negocios. James Morrison, director de ventas, se rió a carcajadas. Tom, deberías escribir un libro sobre eso. Gestión racial estratégica, o algo así. Sería revolucionario. No es una broma, respondió Thomas, ahora completamente serio. El problema de las empresas modernas es esa obsesión por la igualdad. La igualdad no existe en la naturaleza. Existen jerarquías biológicas, y el éxito empresarial depende de reconocer y aprovechar esas diferencias naturales. Cada palabra racista que salía de su boca estaba siendo grabada por el dispositivo de audio digital que había escondido en mi chaqueta. Pero más importante que la evidencia técnica era la comprensión cristalina de que Thomas Richardson no era solo un jefe prejuicioso, sino un supremaquista racial que había convertido a Comtech Solutions en un laboratorio para implementar sus teorías discriminatorias. Esa noche, cuando llegué a casa, llamé a mi hermana Keisa para ponerla al día sobre el progreso de la operación. Hermana, ya no estamos ante un simple caso de discriminación laboral. Nos enfrentamos a una conspiración sistemática para implementar políticas racistas en una empresa de la lista Fortune 500. Darius, respondió ella después de escuchar los detalles, con las pruebas que has recopilado, podemos destruir no solo la carrera de Thomas, sino también forzar una reestructuración completa de la empresa. Además, el Departamento de Justicia puede utilizar tu caso como precedente para investigar prácticas similares en toda la industria tecnológica. Mientras organizaba los archivos finales de la fase de preparación, me invadió una sensación de tranquila determinación. Durante décadas, Thomas Richardson había operado un sistema de supremacía racial disfrazado de gestión corporativa eficiente. Había destruido carreras, limitado oportunidades y perpetuado estereotipos que afectaban no solo a los empleados de Comtech, sino a toda una generación de profesionales negros en la industria tecnológica. Pero ahora,
Por primera vez en su carrera discriminatoria, Thomas Richardson había elegido el objetivo equivocado. Porque mientras él celebraba su supuesta victoria sobre otro negro que sabía cuál era su lugar, yo estaba ultimando los preparativos para el ataque más devastador que jamás hubiera enfrentado un racista corporativo. La fase de recopilación y preparación había concluido. Las alianzas externas estaban establecidas. Las pruebas estaban organizadas y verificadas. Y Thomas Richardson estaba a punto de descubrir que subestimar la inteligencia y la determinación de un hombre negro había sido el mayor error estratégico de su vida. Porque a veces la justicia contra el racismo no llega como un trueno repentino, sino como una tormenta perfectamente orquestada que transforma el terreno para siempre. Y esa tormenta estaba a punto de comenzar. La mañana del lunes 15 de octubre, Thomas Richardson llegó a la oficina de Comtech Solutions a las 8:30, como había hecho siempre durante 15 años. Él saludó a la recepcionista con su sonrisa habitual, tomó su café expreso doble de la máquina ejecutiva y se dirigió al ascensor privado que llevaba a la planta 23. Era solo un día más en la vida del hombre que había convertido la discriminación racial en una lucrativa ciencia corporativa. Lo que Thomas no sabía era que, en ese mismo momento, 3 abogados federales especializados en derechos civiles estaban revisando más de 200 páginas de pruebas documentadas de racismo sistemático en Comtech Solutions. Pruebas que yo había entregado personalmente al Departamento de Justicia el viernes anterior, acompañado por David Goldstein y otras 2 víctimas de discriminación racial en la empresa. A las 9:15, mientras Thomas organizaba su agenda semanal de reuniones, Jennifer Kim, del Seattle Times, estaba terminando un devastador artículo de investigación titulado «Como una de las mayores empresas tecnológicas de Seattle opera un sistema de apartheid corporativo». El artículo incluía transcripciones completas de las grabaciones que yo había recopilado, análisis estadísticos sobre las disparidades raciales en la empresa y testimonios de 16 antiguos empleados negros y latinos. Pero el verdadero golpe comenzó a las 10, cuando Thomas recibió una llamada inesperada de Margaret Phillips, presidenta del Consejo de Administración de Comtech Solutions. Margaret era una mujer negra de 58 años, ex ejecutiva de IBM, que había asumido la presidencia del Consejo solo 6 meses antes. Una elección que Thomas había apoyado públicamente, pero que había criticado en conversaciones privadas como política de imagen para calmar a los activistas. Thomas, necesito verte inmediatamente en mi oficina. La voz de Margaret era fría y profesional. Y traiga todos los archivos de recursos humanos de los últimos 5 años. Todos. Durante los 20 minutos que tardó Thomas en reunir los documentos solicitados, yo permanecí sentado tranquilamente en mi puesto de trabajo, respondiendo correos electrónicos sobre asociaciones comunitarias, mientras observaba discretamente el pánico creciente en sus movimientos. Sus manos temblaban ligeramente mientras él cargaba cajas de archivos, y su frente estaba visiblemente sudorosa a pesar del aire acondicionado de la oficina. La reunión en la oficina de Margaret duró exactamente 47 minutos. Lo sé porque cronometré cada segundo, sabiendo que era el tiempo necesario para que ella revisara las pruebas más comprometedoras que había recopilado. Pruebas que incluían no solo las grabaciones explícitas de Thomas, sino también análisis detallados que mostraban que, bajo su dirección, ninguna persona negra había sido ascendida a puestos directivos en los últimos 5 años. Cuando Thomas salió de la oficina de Margaret, su rostro estaba completamente pálido. Él se dirigió al baño ejecutivo y permaneció allí durante 15 minutos. Cuando regresó, evitó el contacto visual con cualquier empleado negro o latino, algo que varios compañeros notaron inmediatamente. A las 11:30, recibí un mensaje de texto de Marcus Johnson. Darius, acabo de recibir una llamada de Margaret Phillips. Ella quiere reunirse conmigo esta tarde para discutir irregularidades históricas en la gestión de recursos humanos. Parece que nuestra conversación sobre patrones discriminatorios ha llegado a los oídos adecuados. Pero el giro más inesperado se produjo a las 12:15, cuando Thomas apareció en mi puesto de trabajo con una expresión que mezclaba confusión, miedo y algo que nunca había visto en sus ojos: respeto genuino. Por primera vez en 3 años, él no mostraba la habitual arrogancia racial que caracterizaba todas nuestras interacciones. Darius, comenzó, con una voz notablemente menos segura de lo habitual, ella quiere hablar contigo esta tarde. Algo sobre tu experiencia en la empresa. Levanté la vista lentamente, manteniendo la misma expresión neutra que había cultivado durante meses de humillación racial. Claro, Thomas. ¿A qué hora? A las 14. En la oficina de ella. Dudó, claramente luchando con palabras que nunca imaginó que tendría que pronunciar. Darius, si algo de lo que he dicho o hecho, bueno,
sabes que siempre he tenido el mayor respeto por tu trabajo, ¿verdad? Era fascinante observar a un supremacista racial intentar reconstruir narrativamente 3 años de discriminación explícita en una historia de respeto mutuo. Como si fuera posible borrar docenas de comentarios prejuiciosos, decisiones discriminatorias y humillaciones raciales con una sola frase de arrepentimiento preventivo. Thomas, respondí con calma, estoy seguro de que Margaret está interesada en discutir mi experiencia completa en la empresa, incluyendo todos los detalles que mencionaste sobre afinidades naturales y limitaciones de liderazgo. El color se le fue por completo de su rostro. Fue en ese preciso momento cuando Thomas Richardson comenzó a comprender que había subestimado no solo mi competencia, sino también mi capacidad para documentar y responder al racismo sistemático que él había implementado. A la 1 de la tarde, 1 hora antes de mi reunión con Margaret, recibí una llamada de David Goldstein. Darius, acabamos de recibir la confirmación de que el Departamento de Justicia está abriendo una investigación formal sobre prácticas discriminatorias en CompTech. Además, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo está clasificando su caso como prueba prima facie de discriminación racial sistemática. Pero la verdadera magnitud de la situación solo se reveló cuando Jennifer Kim me envió un mensaje. Darius, el artículo sale mañana en primera plana. Además, otras 3 empresas tecnológicas de Seattle se han puesto en contacto con nosotros para denunciar patrones similares de discriminación. Tu caso se ha convertido en el catalizador de una investigación mucho más amplia sobre el racismo en la industria tecnológica. Mientras me dirigía a la oficina de Margaret Phillips a las 2 de la tarde, pasé por el despacho de Thomas y lo vi al teléfono, claramente agitado, hablando con alguien que supongo que era su abogado. No lo entiendes. Nunca dije nada explícitamente racista. Solo fueron decisiones de gestión basadas en la eficiencia operativa. La ironía era perfecta. Thomas Richardson, el arquitecto de un sofisticado sistema discriminatorio, estaba tratando de negar las pruebas audiovisuales de sus propios comentarios racistas. Era como ver a un supremacista tratando de explicar por qué sus palabras explícitas sobre la inferioridad racial no constituían una prueba de racismo. Cuando llamé a la puerta de la oficina de Margaret Phillips, me invadió una profunda calma. Durante 3 años, había documentado meticulosamente cada acto discriminatorio, cada comentario prejuicioso, cada decisión basada en estereotipos raciales. Había construido un caso tan sólido que ni siquiera el mejor abogado corporativo podría impugnar. Pasa, Darius, dijo Margaret, señalando una silla frente a su escritorio. Tenemos que hablar de algunas irregularidades muy graves que han llegado a mi conocimiento. Irregularidades que sugieren que usted ha sido víctima de discriminación racial sistemática en esta empresa. Me senté tranquilamente, crucé las manos y la miré directamente a los ojos. Margaret, he documentado cada incidente discriminatorio de los últimos 3 años. Tengo grabaciones, correos electrónicos, hojas de cálculo sobre la disparidad racial y testimonios de múltiples víctimas. La cuestión no es si ha habido discriminación, sino cuál será el alcance de las consecuencias legales y financieras para CompTech Solutions. Era el momento que había esperado durante años. El momento en el que un hombre negro ya no tenía que ocultar las pruebas de racismo ni temer represalias por denunciar la discriminación. El momento en que Thomas Richardson descubriría que había elegido el objetivo equivocado para sus teorías de superioridad racial. Porque la venganza más poderosa contra el racismo no es solo destruir al racista individual, sino desmantelar por completo el sistema que permite que el racismo florezca. Y ese sistema estaba a punto de colapsar por completo. 6 meses después, estaba sentado en la silla ejecutiva de la planta 23 de CompTech Solutions, ahora como vicepresidente de Diversidad e Inclusión, cuando Thomas Richardson llamó a la puerta de mi oficina. El hombre que había declarado que los negros no saben liderar, ahora sostenía una carpeta de documentos, esperando mi aprobación para un proyecto de consultoría externa. La investigación federal había dado lugar a una multa de $15 millones para CompTech, además de la implementación obligatoria de políticas antidiscriminatorias que yo mismo había desarrollado. Thomas fue despedido con justa causa, perdió sus beneficios ejecutivos y se enfrentó a 3 demandas por discriminación racial. Su carrera en la industria tecnológica había terminado efectivamente. Señor Darius, dijo él, con una voz que denotaba una humildad forzada que contrastaba drásticamente con la arrogancia racista que había mostrado meses antes. He traído los informes que solicitó sobre la implementación de la diversidad corporativa. La ironía era perfecta. El hombre que había intentado relegarme a un puesto de relaciones comunitarias, por mi raza ahora trabajaba como consultor externo, reportando directamente a mí. Margaret Phillips había insistido en que,
como parte del acuerdo judicial, Thomas debía trabajar sin remuneración durante un año en proyectos de reparación racial, supervisado por sus antiguas víctimas. Gracias, Thomas, respondí con calma, revisando los documentos. Veo que has incluido el módulo sobre habilidades naturales de liderazgo que discutimos. Es interesante cómo han cambiado tus perspectivas sobre la competencia racial, ¿no? Él tragó saliva, recordando claramente sus palabras sobre que las personas negras no sabían liderar. Sí, señor. He aprendido mucho sobre mis prejuicios inconscientes durante el programa de reeducación. El programa de reeducación había sido idea mía, una serie de seminarios intensivos sobre la historia del racismo, los privilegios de los blancos y la discriminación sistemática. Todos los ejecutivos de Comtech estaban obligados a participar, pero Thomas tuvo que completar 200 horas adicionales de formación antirracista. Durante esos meses, Comtech se transformó por completo. Contratamos a 47 profesionales negros y latinos para puestos de liderazgo, implementamos auditorías salariales que eliminaron las disparidades raciales y creamos un comité de diversidad con poder de veto sobre las decisiones de contratación y promoción. La empresa que Thomas había convertido en una extensión de sus privilegios raciales ahora servía como modelo nacional de inclusión corporativa. Sin embargo, lo más satisfactorio fue el cambio en Thomas. Durante nuestra primera reunión de supervisión, él había intentado mantener su arrogancia disfrazada de profesionalidad. Ahora, 3 meses después, había una humildad genuina en sus acciones, resultado de enfrentarse a diario a las devastadoras consecuencias de sus decisiones discriminatorias. Thomas, le dije, cerrando la carpeta, tu informe sobre el impacto económico del racismo estaba bien fundamentado. Estás empezando a comprender cómo tus prejuicios le han costado a la empresa millones en talento perdido y procesos legales. Sí, señor Darius. Nunca había considerado el daño financiero real de la discriminación racial, ni el impacto humano en las personas a las que he perjudicado. Era fascinante ver cómo un supremacista descubría que el racismo no solo era moralmente repugnante, sino también económicamente destructivo. Las políticas discriminatorias de Thomas le habían costado a Comtech algunos de los profesionales más talentosos del mercado, habían creado un ambiente de trabajo tóxico que reducía la productividad y habían generado riesgos legales que casi destruyeron la empresa. Cuando Thomas salió de mi oficina, miré por la ventana hacia Seattle, reflexionando sobre el viaje que me había llevado hasta allí. El hombre que había intentado humillarme con teorías de inferioridad racial ahora trabajaba bajo mi supervisión, llamándome «señor», e implementando políticas que yo había creado para combatir precisamente el tipo de discriminación que él representaba. La venganza más poderosa contra el racismo no había sido destruir a Thomas Richardson, sino convertirlo en un instrumento de reparación racial. Cada proyecto que completaba bajo mi orientación deshacía un poco del daño discriminatorio que había causado durante décadas. Mi padre estaría orgulloso. La promesa que le hice en su lecho de muerte, de ser más valiente que él en la lucha contra el racismo, se había cumplido de una manera que él nunca hubiera imaginado posible. Si esta historia de transformación y justicia te ha conmovido, suscríbete al canal para conocer más historias de superación contra los prejuicios, porque la lucha contra el racismo nunca termina, pero a veces produce victorias tan completas que cambian no solo vidas individuales, sino sistemas enteros de opresión.